Llega la hora de tocar el tema de finanzas y solamente las personas que sudaron por tener una empresa propia saben lo que cuesta, el sacrificio que se necesita para tener éxito. Por eso, cuando llega la hora de pensionarse se medita mucho la sucesión. ¿Quién seguirá con la empresa? ¿A quién se la heredo? Javier Angulo nos ayuda. Buen día, Todín. Buenos días, ¿Todo bien, Walter? Encantado de estar por acá. Qué dicha, encantado de tenerte. Primero, a ver, para una persona que tiene que heredar la empresa, ¿cuáles son los retos? Bueno, básicamente este es un tema muy importante porque afecta a las finanzas. Entre un 70 y un 95% de las empresas de cada uno de los países, según un estudio incluyendo Estados Unidos y nuestros países, son empresas familiares. Los retos que tienen son, en primer lugar, que la persona que hereda o que, digamos, sucede al fundador de la empresa, tiene que valorar el esfuerzo que ese fundador puso y el precio que pagó por lograr la empresa que tiene. Claro. En segundo lugar, no va a tener que invertir tanto, digamos, recursos o tiempo como lo tuvo que invertir la persona que lo fundó, que tuvo que pagar el precio de pedir préstamos probablemente y hacer inversiones. Otro elemento importante que es un reto que tiene la persona que le sucede es que usualmente esta persona no tiene tal vez la lealtad de los empleados, de los clientes y de los proveedores que sí tiene el fundador. Que muchas personas solo quieren hablar con el fundador o la fundadora de la empresa porque con ellos hemos tratado durante años. Y otro reto importante que tiene la persona que le sucede es que usualmente viene a implementar algunos cambios, algunas innovaciones a las cuales no venía acostumbrado el fundador, porque el fundador dice, esto siempre se ha hecho de esta manera. Claro, y cada cambio genera resistencia, ¿verdad? Cada cambio genera resistencia y por eso lo que hay que tratar es de que la transición no se convierta en una desintegración familiar. Ok, bueno, que dicha que tocas ese punto porque a eso es a lo que vamos. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cuáles son las claves para poder decir, ok, pasamos el mando, pasamos la batuta de una forma saludable? Hay varias cosas. Lo primero que tiene que hacer, digamos, la persona que va a heredar la empresa es anticiparse al momento, no esperar a que llegue cuando ya está enfermo, cuando ya está muy cansado y que ya no puede manejar más la empresa. Entonces, preparar ese proceso de transición. Lo otro que tiene que hacer es no delegarlo ni muy antes ni muy después. Es decir, tiene que ir gradualmente delegando la responsabilidad, enseñándole a su hijo o sus hijas cómo se maneja el negocio para que después ellos puedan asumir paulatinamente el negocio. Poquito a poco. Otro elemento importante es involucrar a la familia. ¿Por qué es importante involucrar a la familia? Porque la familia participa en la decisión, entonces van a estar acuerdos ya escritos o pueden ser conversados y algunos hablan hasta de un protocolo familiar, quiénes pueden entrar al negocio, quiénes pueden participar del negocio, etcétera. Es decir, si hay acuerdos de familia, esos acuerdos se van a respetar a futuro y eso es fundamental, que se respeten acuerdos. Otro elemento que es muy importante es considerar varias opciones, Walter. ¿Por qué varias opciones? Porque no siempre los hijos van a estar dispuestos a seguir con el negocio. Eso te iba a preguntar. Conocemos casos de señoras y señores que trabajaron años en su empresa, pero ya sus hijos se graduaron, tienen otras intenciones de negocio y no lo van a heredar. Entonces pueden pensar en alianzas o podrían pensar también en participar a otras personas familiares dentro del negocio, preverlo. Y algo muy importante en el tema de las finanzas, Walter, es asegurar que no va a tener problemas financieros. Es decir, sea que se lo dejen el fundador o la fundadora. Es decir, que no se va a quedar desprotegido, descubierto en el área de las finanzas. Claro. Por ejemplo, si salió con alguien, si se lo heredó a los hijos, que le quede, digamos, un salario a esa persona o una participación de las utilidades durante el tiempo que esta persona le quede del resto de sus vidas. Y algo muy importante, el fundador tiene que tener siempre planes, porque su espíritu siempre es crear. Claro. Siempre quiere hacer algo nuevo. Entonces, muchos errores que se cometen son que le relegan al papá o a la mamá en las decisiones y no le dan un proyecto nuevo. Y si este papá y mamá siempre han estado acostumbrados a empezar cosas nuevas, démosle algo nuevo. Sí, después de todo fue el fundador de la empresa. Por supuesto. Y por último, que es súper importante, es asesore como fundador, pero acepte las decisiones de sus hijos y sus hijas, porque no siempre usted va a estar de acuerdo con esas decisiones. Creo que teníamos preparado un cuadro sobre... Tenemos un cuadrito de cómo pueden ir delegándose esas transiciones. Por ejemplo, vemos que los padres lo primero que hacemos es enseñar, desarrollar negocio, les enseñar a nuestros hijos y paulatinamente irles delegando y acompañándoles en el proceso durante el tiempo, donde vemos que cada vez la responsabilidad va a ser mayor la de los hijos que la de los padres, ¿verdad? Entonces, ese elemento es fundamental para que no sea ni muy antes ni muy después.
Que lo vayan sintiendo. Que lo vayan sintiendo, que vayan probando los hijos, cómo se manejan con el dinero, cómo toman decisiones, cuál de los hijos es el que tiene más talento para el mercadeo, para tratar a los clientes. Eso te iba a preguntar, sobre todo si hay varios hijos, no es como un heredero único, sino que hay varios de los para negociar con los proveedores, por ejemplo. ¿Cuál de ellos es más sabio, digamos? Por ejemplo, conozco empresas donde lo heredaron 5 hijos, pero uno es el que asume el liderazgo. Claro. Casi que se vuelve el papá del resto de los hermanos y los demás tienen que aprender a respetar esa autoridad que el papá o la mamá le han delegado al hijo mayor o al hijo o a la hija que asuma la responsabilidad. No necesariamente el mayor, el más preparado también. Puede ser el más preparado, el que tenga los mayores talentos dependiendo del tipo de negocio. Algunos padres lo que hacen, y conocemos casos aquí en Costa Rica, es que le delegan alguna de las áreas a cada uno de los hijos. Entonces usted va a tener la ferretería, usted va a tener la tienda, usted va a tener a cargo la parte de la construcción, por decir algo. Claro. Y si son negocios pequeños, pues con mucho más razón. Por ejemplo, y saludamos a doña Cristobalina, que nos llamaba de la zona atlántica. Ella decía, yo tengo un pequeño negocio, tengo 70 años y tengo solo mi nietita con la que estoy trabajando. Bueno, ella tiene que irle ayudando a salir adelante a su nieta y pensar que en el futuro su nieta pueda o no asumir el negocio. En cuyo caso ya podría hasta venderlo y hacer como una especie de pensión para ella. Entonces, ¿cuál sería el reto de la semana para gente como doña Cristobalina, por ejemplo? El reto de la semana es no esperar a que llegue ese momento. Si usted está ya avanzando en algunos años y usted siente que ya las energías pues se la van agotando, que ya sus hijos han ido remontando el vuelo por el cual usted creó el negocio, vaya pensando en un plan de sucesión. Que no sea un mito, que no sea un tabú pensar de que algún día yo voy a dejar este negocio. No se sienta mal si alguno de sus hijos no quieren asumir el negocio y haga un plan. Hagamos un plan en esta semana. Si tan solo nos sentamos y pensamos qué vamos a hacer con el negocio, va a ser una gran bendición.